Hola colegas, bienvenidos a este nuestro 10º webinar y a este webinar que forma parte de Online Travel Week Latam, nuestra semana de eventos enfocados en marketing turístico. Y tenemos como invitado a Nano Cuculiza, que ya había estado también con nosotros anteriormente. Bienvenido, Nano, buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Un gusto tenerlos acá, a toda la comunidad turística de Latinoamérica. Hoy les voy a tocar un tema que es bastante útil, muy interesante, y espero que les sea de mucha utilidad para que puedan ustedes desarrollar mejor las campañas de marketing que van a hacer para sus agencias de viajes. Bueno, como pueden leer, el título es Segmentación Digital de Mercados para Agencias de Viajes. Así que empecemos. Empezamos con esta frase que dice así: los hombres viven en comunidad en razón de las cosas que tienen en común y la comunicación es el medio como poseen cosas en común. Eso es de John Dewey. ¿Qué significa? De que muchas personas en el mundo viven en comunidad y en comunidades en las cuales las personas comparten algunos gustos, algunas cosas en común que ellos quieren, como básicamente viene a ser lo que se llama tribus, nichos. Y esta es una de las cosas más interesantes que vamos a desarrollar hoy justamente, ¿no? Entender ese tipo de cliente, ese tipo de público que es el ideal para nuestros productos, nuestros servicios que ofrecemos en nuestras agencias de viajes. Primero les cuento un poco de mí. Mi nombre, bueno, como ya lo mencionó Esmeralda, es Nano Cuculiza. Yo soy fundador y Digital Manager de la agencia digital de viajes 5 Rutas, acá en Lima. Justamente nosotros nos encargamos de lo que viene a ser el turismo receptivo para que las personas puedan conocer un poco de Perú, básicamente los destinos más conocidos como Machu Picchu, la montaña de 7 colores, la Huacachina, así como también Lima, etc. Asimismo, me dedico como consultor de negocios en desarrollo digital de manera independiente en mi página web que es nanocuculiza.com. Ahí pueden ingresar y ver un poco más de lo que ofrezco. Asimismo, fundé otras empresas como Yerba Inca y Limón Click, que fueron emprendimientos que empecé hace muchos años y que, bueno, en cada uno se llegó a exponer bastante bien. Bueno, tengo más de 10 años de experiencia en lo que es creación, análisis y desarrollo digital de negocios. Y tengo especialización, además de marketing digital, en e-commerce y transformación digital. Y bueno, entonces, empezamos con esta gran pregunta. ¿Qué es la segmentación de mercado? Yo imagino que muchas personas se preguntarán qué es exactamente eso, cuál es el concepto real de ello y cómo se puede aplicar. Bueno, la segmentación, como pueden leer acá, de mercado es un método por el cual se pueden dividir a los clientes potenciales en distintos grupos, los cuales permiten que las empresas puedan enviar mensajes personalizados a las audiencias correctas. Bueno, como ustedes pueden leer acá, lo está bien claro, significa que separamos por grupos a personas que tienen en común muchas cualidades, las cuales nos permiten a nosotros enfocarles campañas, en este caso de marketing, personalizadas que se aproximen mucho a lo que ellos quieren. Entonces, eso nos permite tener una campaña mucho más eficiente y de lo cual podemos tener clientes que se sientan más a gusto con nuestra agencia de viajes y los productos que ofrecemos. Acá les doy un ejemplo, por ejemplo, de cómo es más o menos una segmentación. Este es el resultado de una segmentación. Esto lo hizo el Turismo IN, que es una entidad del gobierno encargada de justamente manejar el tema de viajes acá en Perú. Y acá, por ejemplo, dan un ejemplo del vacacionista de Norteamérica que visitó Perú. Y aquí pueden ver, por ejemplo, dos personas, una que está en verde, que se le dice millennial, y abajo está el baby boomer, ¿no? Y ustedes pueden ver unas estadísticas ahí más o menos, por ejemplo, qué lugares visitaron, qué edades promedio tienen esos pasajeros, cuántos viajaron a Perú. Ahí pueden ver también ustedes a la parte izquierda donde dice a qué generaciones pertenecen. Y ahí figura justamente un porcentaje de los visitantes de Norteamérica que visitaron a Perú y un poco sus características, ¿no? Por ejemplo, la generación X es de color celeste y ahí se puede ver que fue un 20%. El Centennial, son bastante jóvenes y los cuales tiene 6%, los Millennials 47% y los Baby Boomer, que son ya personas sobre los 50 años, que tienen un 25% de visitantes que hubo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer realmente con la segmentación. Cuando tú segmentas, puedes realmente darte cuenta qué tipo de producto o servicio puedes ofrecer tú al mercado que te quieres dirigir.
Y aquí es un claro ejemplo de esos datos que te brinda esta información que ha recabado esta institución y en la que tú, al ver esto, tú dices, ok, si veo que un 47% son millennials, entonces voy a enfocarme en ese tipo de público. Y acá puedes ver qué departamentos han visitado, Lima, Cusco y Puno. Entonces, tú sabes que vas a ofrecer, hablando de Perú, ese tipo de paquetes a esos destinos que es justamente para ese tipo de persona. Entonces, les muestro esto como un pequeño ejemplo de lo que viene a ser, cómo es útil segmentar a personas, a viajeros. Acá les explico un poco las ventajas de la segmentación, en este caso para agencias de viaje, y uno de ellos es identifica las necesidades de tu público objetivo. Es decir, una vez que tú definas en base a la segmentación cuál es tu público ideal, tu público objetivo, tú ya puedes identificar las necesidades que estos tienen. Por ejemplo, como en el ejemplo anterior, en ese cuadro que se ve que la mayoría de ellos visita Lima, Cusco y Puno, en caso de millennials. Entonces, si tu público objetivo son ellos, tú ya puedes darte cuenta que ellos buscan eso y tú puedes ofrecerles, en base a esos gustos, esas necesidades, mejores opciones, mejores paquetes, ¿no? Luego tiene lo que viene a ser estrategias y acciones de marketing más personalizadas. Esa es una de las grandes ventajas que te ofrece el tema de segmentar, que es ya tú separar un grupo de personas en base a algunos gustos en común, algunas características que ellos tengan. Tus estrategias de marketing van a ser mucho más personalizadas y por ende mucho mejor aceptadas y más rentables. Entonces, es una de las ventajas que tú como agencia sí o sí tienes que segmentar para poder aprovecharlo. Luego tienes el aumentar las ventas de tu agencia de viaje. Obviamente que si tú haces una buena estrategia de marketing y que es personalizada, obviamente pues la rentabilidad va a ser mucho mejor. ¿Eso qué hace? Eso hace obviamente que las ventas aumenten, que sea mucho más rentable cada venta. Aumenta la fidelización de pasajeros. Efectivamente, muchos pasajeros se sienten mucho más a gusto con agencias que les ofrecen ese tipo de servicio personalizado. Y bueno, reduce costos, por supuesto. Si tú ofreces un paquete a un costo X, bueno, ya con la segmentación, al ver que tú estás ahorrando muchos costos, puedes incluso reducirlo y aún así hacerlo rentable. ¿Sí? Formas de segmentar el mercado. Ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata esto, ¿no? Esto se realiza a través de 4 estrategias de segmentación. Cuando nosotros hablamos de segmentar un mercado, lo que estamos pensando es en, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, acá voy a hablar de unas estrategias que son ya bastante conocidas en estos temas de segmentación. Y bueno, les pido que presten atención porque es muy, muy útil y estoy seguro que van a aprender mucho de esto. Primero con la primera, que es la estrategia de segmentación indiferenciada. ¿Qué significa eso? Se ofrece el producto de la agencia a la mayor parte del mercado, es decir, no tiene en cuenta las diferencias entre segmentos. Como pueden ver en su pantalla, ese círculo con puntitos, bueno, es como que tú lanzas una campaña publicitaria de marketing y lo lanzas a ese grupo de personas X. O sea, no importa si son baby boomers, millennials, centennials, no importa. O sea, tú lanzas una campaña totalmente a ellos. Entonces, eso se llama indiferenciado, es decir, no haces ningún tipo de segmentación. Ventajas de esto, bueno, realmente no las tiene mucho. Creo que para empezar es bastante útil porque cuando tú empiezas a segmentar, lo primero que tienes que hacer, y lo voy a explicar más adelante, es simplemente lanzar una campaña de manera casi genérica a las personas que tú crees que son más o menos el público que tú tienes. Y en base a eso vas a sacar resultados. 2, estrategias de segmentación diferenciada. Consiste en segmentar el mercado y seleccionar a 2 o más segmentos, que serán nuestro público objetivo, y desarrollar una estrategia de marketing mix adaptada a cada uno de ellos. A diferencia de la anterior, esta segmentación, como pueden ver ustedes en ese círculo, ven que hay como círculos que agrupan ahí diferentes tipos de puntitos, ¿no? Cada puntito es un tipo de público. Entonces, acá se segmenta a cada uno se segmenta estos grupos y se manda estrategias, para cada uno de ellos, de manera que es casi personalizada. Es como, digamos que esta es la idea, la base fue lo anterior y esta es la idea de resultado que tienen que tener ustedes. Ya cuando han segmentado algo diferenciado ya viene a ser algo más específico. Estrategia de segmentación personalizada.
Acá dice, de personalizar los productos y las acciones de marketing de la empresa a los gustos y necesidades de las personas. Perdón. En este caso, se trata de que ya no se trata de un grupo, sino se trata de personas individuales dentro de un grupo. Y eso es algo muy personalizado. Es, por ejemplo, tú ves que tienes un grupo de 10 personas y tú sabes las edades de cada uno, los gustos de cada uno, entonces tú le mandas una campaña publicitaria específica para cada uno de ellos, es decir, al señor Juan, al señor José, al señor Pedro, etc. Eso se le llama estrategia de segmentación personalizada, cuando ya defines, conoces bien quién es tu público objetivo, cuál es ese tipo de cliente que tienes en ese grupo y ya puedes empezar a lanzar campañas personalizadas a ellos. Y este último, que es el cuarto, es la estrategia de segmentación concentrada, que consiste en identificar diferentes segmentos de mercado para únicamente centrar nuestra campaña en uno de ellos. Es un poco como que le haces una campaña de forma global, de ahí lo divides a cada uno, de repente tienes una subdivisión los segmentas en 10 grupos, y te olvidas de 9 grupos y te enfocas solamente en un solo grupo. O sea, los demás los descartas. Eso se llama segmentación concentrada. Ahora, estas estrategias de segmentación que acabo de comentarles, que son 4, son segmentaciones que se van a trabajar en adelante. Es decir, tienes que tener muy presente ese tipo de segmentación de grupos para que tú puedas crear campañas efectivas para las estrategias de marketing que estés aplicando. Vamos a hablar ahora de criterios básicos en la segmentación. Es decir, puntos importantes a considerar para segmentar el mercado. Perdón. Acá pueden ver que son cuatro criterios básicos que sí o sí ustedes tienen que tener en consideración para realizar una segmentación. En este caso empezamos con la segmentación de comportamiento, que se trata de, por ejemplo, en que una persona tiene momentos de uso, es decir, sus hábitos de consumo que tienen del producto, del servicio, la frecuencia del uso, es decir, cada cuánto ellos están utilizando este servicio, este producto, así como también el nivel de lealtad, es decir, cómo tu cliente se comporta de manera casi fiel a solamente comprarte a ti este tipo de servicio, este tipo de paquete turístico, ¿no? O en este caso también te lo pueden recomendar. Perdón. En este caso, es básico porque puedes tú saber realmente esa característica de ese tipo de cliente que tú manejas, ¿no? O sea, cada cuánto lo usa, con qué frecuencia, si realmente son bastante fieles a tu marca. Eso es importante. Luego tenemos la ubicación, que es otro tipo de criterio, que en este caso se trata de, por ejemplo, ¿no? De qué país o ciudad vienen, de qué región de ese país están viniendo, así como también, ¿no? ¿Por qué no decirlo del clima? ¿Qué tipo de clima están ellos tienen en su país? Ahora, en base a esos criterios, tú puedes definir, por ejemplo, hacer campañas que se centren solamente de repente en solo una ciudad. Podría ser de repente Guadalajara, un solo país, puede ser de repente en todo México, una región determinada, puede ser el norte de México. Ahora, ¿qué clima? De repente tú ofreces un destino como por ejemplo a Patagonia, donde hace frío, y de repente tú te das cuenta que quizás personas que están en un ambiente más cálido quieren conocer algo así, ¿no? Algo un poco más frío, algo distinto. Entonces, tus campañas se enfocan en ese tipo de segmentación geográfica que se puede basar en el clima. Luego tenemos la demográfica. En este caso se habla mucho de lo que viene a ser el género, es decir, como pueden ver ahí, hombre o mujer, aunque también puede ser de LGTBI, puede también ser personas que no quieren hablar no quieren mencionar a qué tipo de género pertenecen. También están las personas de una profesión determinada. Tú puedes segmentar a personas que tienen de repente una profesión como la de repente son abogados, de repente son personas que se dedican a los negocios, de repente son comerciantes, quizás dentistas, etcétera. Entonces tú puedes, digamos, segmentar a personas de manera demográfica en base a su profesión. También puede ser de generación, como lo mencioné en un principio, estaba lo que viene a ser millennials, estaba también lo que viene a ser baby boomers, centennials, generación X, que son como generaciones y tú también puedes segmentar en base a ese tipo de generaciones que cada uno tiene una edad determinada. Y bueno, lo que decía edad justamente, la edad también, la edad es importante, tú puedes segmentar en base a, no sé, a personas que solo tienen entre 25 y 35 años, de repente de 30 a 40,
como tú crees que se puede vender mejor tu paquete. Y la otra es la psicográfica. En este caso se habla, esta clase de segmentación psicográfica trata de clase social, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué clase social pertenecen este grupo de personas que tú quieres segmentar. De repente tú tienes un destino que es un poco elevado, un destino VIP. Entonces, digamos que el criterio de segmentación que vas a tener es para un tipo de personas que tengan esa, digamos que sean de clase social de repente un poco más alta, ¿no? Que ellos quieran gastar en ese tipo de servicios. O de repente no, de repente tú buscas una clase social media en la que tú ofreces de repente servicios o productos turísticos de 3 estrellas, de 2 estrellas, ¿no? Asimismo, también se evalúa mucho lo que viene a ser el estilo de vida. Si estas personas de repente compran objetos caros, tienen un auto determinado, les gusta visitar determinado tipo de hoteles, etc. Entonces, en base a estos 4 criterios que les he presentado, que es comportamiento, ubicación, demográfica y psicográfica, ustedes van a empezar a poder segmentar al tipo de cliente ideal que tienen para sus agencias de viajes. Ahora hablemos bueno, ya entrando un poco más al tema digital, vamos a hablar de lo que viene a ser la segmentación digital versus la tradicional. Es decir, vamos a evaluar acá cuáles son las ventajas y desventajas que es el de segmentar de manera digital y el de segmentar de manera tradicional, como se ha hecho desde hace muchos años atrás. Y acá pueden ver que vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la tradicional, unos 3 puntos de cada uno. En este caso tradicional obtiene datos de instituciones públicas y privadas. Mucho de la segmentación se hace en base a datos que ofrecen de repente el gobierno o la gobernación, un país, de repente una institución privada que se dedica a hacer de repente encuestas, etc. En la manera tradicional se invoca mucho este tipo de instituciones. Ellos tienen una base de datos muy, muy grande, muy amplia, y lo malo es que esto se demora un poco, así como el siguiente punto que explico, ¿no? Que es tiempo amplio para analizar y entregar resultados. Mientras tú esperas que estas instituciones te manden o te hagan llegar los datos, una vez que los recibes tienes que analizarlos y una vez que los analices tienes que entregar resultados y eso puede tomar dependiendo, ¿no? Puede ser 1 semana, 2 semanas, bueno, depende de lo que estés buscando, ¿no? Y bueno, en este caso necesitas un equipo grande para poder justamente analizar y entregar resultados y es lo que explico en este tercer punto de lo que viene a ser la segmentación tradicional, que depende de diverso personal capacitado. Entonces, como pueden ver, lo tradicional, lo que más destaca es un poco el tema de tiempo, ¿no? O sea, es decir, no puede avanzar si es que no tiene todas las piezas completas hasta que se las envíen. Ahora hablemos del digital, de cómo es la segmentación digital. En este caso, la segmentación digital obtiene datos en Internet, que es lo que, bueno, muchas personas están haciendo ahora, que ya Internet está en manos de todos. Toda la información que ellos quieren de un público determinado lo consiguen en Internet sin ningún problema y sin costo incluso. Usa herramientas digitales para su análisis, que ahora les explico más adelante cuáles son esas herramientas, que las pueden encontrar también, otras son de pago, otras son gratuitas y las pueden encontrar en Internet para hacer esa segmentación. Y la entrega de resultados es casi inmediata. A diferencia del tradicional, el digital realmente, una vez que tengas todas las piezas juntas, no te tomará más de 1 o 2 horas, dependiendo, ¿no? De tener resultados de esa segmentación que estás haciendo e incluso presentarla, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una gran diferencia entre tradicional y digital y estar en digital definitivamente, bueno, ya todos lo estamos y te das cuenta de las ventajas que esto tiene. Es por eso que ahora vamos a trabajar entonces en adelante con lo que viene a ser la segmentación digital. Pero primero vamos a hablarles un poco de los criterios básicos con los que vamos a trabajar en lo que es segmentación digital. Estos son puntos personales en los que yo considero que se puede trabajar. Yo personalmente lo he hecho de esta forma durante el tiempo que hemos estado trabajando con 5 rutas, en el que hemos definido el tipo de público que hemos obtenido y se basa en 5 criterios básicos, ¿no? Perdón. Una es ubicación geográfica. Aquí pueden ver, puede ser país, ciudad, región, distrito, localidad. Es como yo les comenté a ustedes, ¿no? Tomemos de ejemplo a Colombia, ¿sí? Digamos que Colombia es el país idóneo y tú quieres, digamos que quiero ofrecer un paquete turístico a, digamos, Medellín, ¿no? Entonces, bien, ya tienes anotado
al público a quienes quieres tú ofrecer un paquete, gente de Medellín. Luego, género, puede ser mujer, hombre, ambos sexos, o LGTBI, sin mención, eso lo puedes definir tú también. Luego, las edades. Esto es importante porque también tú te puedes dar cuenta que hay una edad determinada que de repente quiere viajar con más continuidad a un destino que tú ofreces. Y, bueno, tú puedes de repente elegir un grupo grande para empezar y de ahí vas segmentando, ¿no? Luego está la condición social, que puede ser una persona que esté casada, soltera, con ingresos sin ingresos, con hijos sin hijos, etcétera. Y al final está el destino a viajar, es decir, tú al haber elegido de repente a alguien de Medellín, que sea de repente hombre, ¿no? De 36 a 45 años, que sea soltero y que quiera viajar, digámosle, a Aruba. Entonces tienes esos 5 criterios que te van a ayudar a poder empezar a segmentar. Ya con esos criterios tienes una idea clara de más o menos cuál es el tipo de perfil que tú estás buscando con esos 5 criterios básicos que menciono acá. ¿Sí? Espero que no haya sido muy complicado, realmente lo he tratado de hacer muy simple. Hay más criterios, pero estos los considero los más importantes cuando se trata de hacerlo de manera digital. Ahora hablemos de las herramientas digitales para segmentar el mercado. Como bien saben, este tema de segmentación digital de mercado para agencias de viajes. Entonces, ya conversamos un poco de lo que viene a ser la diferencia entre lo tradicional, entre lo digital. Ahora vamos a hablar de qué herramientas se pueden utilizar para empezar a segmentar de una manera más rápida y óptima las campañas que vamos a realizar. Entonces, vamos a empezar con uno clásico que no sé si ustedes lo utilicen en sus agencias, en las páginas web de sus agencias, pero se llama Google Analytics. Acá pueden ver, Google Analytics te ofrece muchísimos datos. En este caso, pues he hecho un screenshot de, por ejemplo, la cantidad de visitas que hemos tenido de México, por ejemplo. Hemos tenido también de Colombia, que les interesa mucho visitar Perú. También de Hong Kong, Estados Unidos, etc. Y acá también tú puedes ver qué idiomas son los que más se escriben, de qué ciudad te están escribiendo. Incluso también el navegador, el tipo de sistema operativo, el proveedor. O sea, son mucha información que tú puedes sacar acá de Google Analytics. Ojo que tienes primero que integrar Google Analytics a tu página web y así puedes tener esos datos que te estoy mencionando. Google Analytics es un clásico, es decir, mucha gente que se dedica a lo que viene a ser digital toma esta herramienta como una base para justamente empezar a obtener segmentación. Luego tenemos Facebook, que en este caso hablo de segmentación para anuncios. Perdón. Como pueden ver aquí, hay un pequeño ejemplo nada más de unos datos demográficos de los anuncios que se pusieron, digamos que entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre del año pasado, llegaron a un 50% hombres y un 40% mujeres. Los costos varían. Acá también te indica un poco de más o menos cómo ha sido el rendimiento, las edades que más han predominado en este tipo de anuncios. Como pueden ver acá, son de 25 a 34 años, otros de 35 a 44. Entonces tú puedes ya identificar más o menos cuáles son esas edades que se aproximan a lo que tú quieres hacer llegar, ese tipo de anuncio que tú quieres llegar. Entonces las edades ayudan muchísimo para poder segmentar. Y Facebook, en lo que es segmentación de anuncios, lo puedes encontrar. Luego está otra que se llama SurveyMonkey, que son encuestas online. Hacer encuestas también es una muy buena forma de también segmentar, de saber más o menos cómo son los gustos de tus clientes. Y en base a esos gustos, tú puedes empezar a separar cada tipo de cliente. Y puedes hacer encuestas, ¿no? Esta es una página llamada SurveyMonkey que tiene una suscripción gratuita. Creo que te da un plazo de una semana o un mes de prueba. Y de ahí tienes, si te gusta, si crees que es muy útil, entonces tú te puedes ya descargar la suscripción profesional, que es de pago. Es una herramienta que me han recomendado, no la he probado personalmente, pero sí me han dicho que es muy buena para poder hacer encuestas online y recabar información, datos de tus clientes. Y en base a esos datos tú puedes empezar a segmentar por grupos. Ahora, esto de encuestas online, hay otra que se llama typeform.com, que al final se los voy a escribir, que también es una buena alternativa para poder hacer encuestas de manera online. Luego tenemos Google Trends, perdón, que dice dónde y cómo se posicionan palabras claves. Esto es un poquito más técnico, pero también es muy útil. Si tienes una página web
y tú quieres segmentar en base a un anuncio, digamos que viaje a Cusco, por decirlo así, entonces tú, en base a esta herramienta, tú puedes ver cuántas personas, en base a esas palabras claves, como por ejemplo viaje a Cusco, están buscando justamente ello, ¿no? Y como puedes ver, acá te pone lo que más buscan las personas para viajar es Cusco, después sigue Loreto, Puno, son sitios de Perú, por si alguno no lo conoce. Y asimismo, como pueden ver, hay gente que está buscando agencias de viajes, palabras clave como agencia de viajes, de ahí le sigue agencias de viajes en plural, y así agencias de viajes en Lima, etc. Google Trends te ayuda mucho para, digamos que te ayuda a segmentar, pero es un poco más en cómo tú te presentas o qué más están buscando la tendencia para que tú también estés a la altura y presentes un destino determinado a tu público. Tenemos Google Ads, que es una herramienta donde tú puedes hacer anuncios en Google. Seguramente muchos ya lo conocen. Personalmente lo he usado desde el inicio de 5 rutas y ha sido muy, muy buena. O sea, nos ha traído muy buenos clientes con las estrategias que hemos hecho a nivel internacional. Y esta herramienta también te permite ver más o menos, segmentar el tipo de personas que tú quieres que vean tus anuncios. Acá, por ejemplo, como pueden ver en pantalla, está hombre y mujer. Después de optimizar durante casi un año, nos dimos cuenta que entre 25, de 25 a 44 años, hombres y mujeres son las personas que más han estado interesadas. Entonces, lo que hemos hecho es optimizar y solo enfocarnos en esas edades. Así como también, como pueden ver a la izquierda, pueden ver también, por ejemplo, de qué dispositivos se conectan más o buscan más, y pueden ver ahí que los teléfonos móviles son los que más predominan y los ordenadores no tanto, ¿no? Entonces eso te da una idea más o menos de cómo puedes tú segmentar en base a sexo, edad y también en base a dispositivos, ¿no? O sea, ¿quieres hacer llegar solamente anuncios a celulares, ordenadores? Bueno, también puedes segmentar en base a sexo, edad, también condición social, que, bueno, no lo muestro acá, pero también Google Ads se lo ofrece, etcétera. Es una herramienta muy útil, realmente se las recomiendo mucho. Y por último, esta es una herramienta llamada un CRM. Los CMRs ayuda mucho a integrar toda la comunicación que un cliente o un pasajero tiene en tu agencia de viajes. Si no la tienes, entonces yo recomiendo que investigues un poco para que integres una herramienta CRM. Y una herramienta CRM lo que te permite es crear digamos que un análisis de el tipo de cliente que te está escribiendo, a qué hora te escribió, de dónde te escribió, de qué edad está escrito, qué estaba preguntando. O sea, es mucha información, de las cuales, en base a esa información que tú tienes, esos datos que te da un CMR, o un CRM, perdón, tú puedes empezar a segmentar, a crear grupos, hay nichos de personas que les puede interesar cierto determinada destino de tu agencia que ofrezcas, ¿no? Es muy útil, yo se las recomiendo mucho. Investiguen un poco en Google. Sé que hay varias como HubSpot, que es una de las más conocidas. Bueno, ingresen a Google y pongan CRM y van a encontrar muchas opciones ahí. Ahora, pasos para segmentar digitalmente el mercado de tu agencia de viajes. Acá voy a hablar a continuación de los pasos, es decir, de todo aquello que ustedes van a tener que hablar, que mencionar un poco de lo que vamos a hacer. Es decir, ¿cómo puedo hacer una segmentación? ¿Qué puedo hacer para segmentar bien un mercado digitalmente? Entonces, acá les explico, son 8 pasos, así que tomen nota, por favor. Paso 1. Define cuál es el destino o servicio que vas a ofrecer en tu agencia de viajes. Bueno, es básico. Si tú, digamos que tienes una agencia y ofreces destinos de repente a Europa, de repente a Asia, a la misma América, a tu país, etc. Entonces, define cuáles son ese o varios servicios que vas a ofrecer. Paso 2. Crea un perfil base de quién es tu público objetivo. Esto es importante porque aún no tienes una idea de quién es, o sea, mejor dicho, aún no tienes datos o información clara de quién es de tu público objetivo, ¿no? Por ejemplo, tú quieres ofrecer paquetes a Egipto, pero estás empezando a ofrecer ese tipo de paquetes, pero no sabes a quién ofrecerle ese paquetes. Entonces, lo que puedes hacer es hacer algo muy genérico, es decir, hombres y mujeres, edades, bueno, digamos que sean adultos, ¿no? Puede ser entre 18 años hasta 50 años. La condición social, bueno, puede ser solteros o casados, igual puede ser.
etcétera. Entonces, es muy amplio, o sea, no tienes que realmente que hacer mucho trabajo, ¿no? Solamente lo lanzas. En la parte 3, prepara las campañas de marketing con ese público objetivo base. O sea, una vez que ya tienes una idea de quién es tu público objetivo, o sea, ese público objetivo base, todavía no segmentado, entonces ya lanzas tu campaña de marketing por Facebook o por Google o por Instagram, ¿no? 4, lanza las campañas y espera un tiempo. En este caso, tienes que esperar un tiempo, es decir, para recabar esa información, saber realmente qué tipo de personas son las que están viendo ese anuncio que tú has lanzado. Entonces tienes que esperar aproximadamente unos días. Yo recomiendo que sea un mínimo de 15 días. O sea, lanzas el anuncio, esperas 15 días, vuelves a ingresar y es ahí donde va el punto 5, que es revisa los datos de Google y Facebook Analytics. Una vez que ya tengas esos datos, por ejemplo, las edades que más se han visto, de qué países o ciudades o regiones te han visitado, de qué anuncios han tenido más likes también, porque Facebook también te da esa opción. Entonces tú ya puedes ver qué anuncios, o sea, segmentar al público y segmentar el tipo de anuncio también, que no lo expliqué anteriormente, pero bueno, una breve explicación. Una cosa es segmentar a personas y también puedes segmentar anuncios que tú tengas. Puedes tener varios anuncios y pruebas y vas a ver que uno de esos 3 anuncios, uno es el que más va a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, en base a eso tienes que revisar siempre los datos y en base a esos datos segmentas, como es el punto 6. Segmenta las campañas según los datos obtenidos. Geográfico, género, edad, condición social, destinos. Lo que comentaban, o sea, de dónde te escriben, de qué sexo son, qué edades, qué condición social tienen, qué destinos están buscando, cuáles son los que más se han preguntado, los más que, etcétera. 7. Vuelve a lanzar las campañas ya segmentadas y espera un tiempo. Una vez que tú has lanzado en el punto 2, ¿no? O sea, ya has creado un perfil base de tu público objetivo. En el punto 7, después de haber analizado y recibido toda la información de esa campaña prueba que hiciste, ya tienes una idea más clara de cuál es el tipo de público que sigue un poco lo que tú estás ofreciendo. O sea, ¿a quién le gusta de repente más viajar a Egipto, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de personas? De repente te has dado cuenta que son personas que están entre 35 y 45 años, de repente son más mujeres que hombres, de repente te responden más de repente de Guatemala, más que de Medellín. Cuando tengas estos resultados, lanzas nuevamente una campaña y una vez que la lances, ella empieza un trabajo semanal o quincenal, como tú quieras verlo, para optimizar. ¿Qué significa optimizar? Es decir, que tú vas a tener que tu anuncio, que ya está segmentado, seguir viendo de esa segmentación, optimizarlo y ver qué otra segmentación puedes hacer en base a esa segmentación para llegar lo más posible a tu público objetivo. ¿Me dejo entender? Entonces, una vez que tú tengas, el trabajo va a ser siempre optimizar, es decir, siempre revisa y puede ser que después de un año te des cuenta, porque toma tiempo, la verdad, quién es tu público objetivo. Puede durarte puede durarte meses, puede durarte hasta un año. A mí me tomó, por ejemplo, un año con Google Ads. Con Facebook fue un poco menos de tiempo, pero me fui dando cuenta realmente que sí, que no. Entonces, eso ayuda mucho a que con el tiempo te definas cuál es tu público objetivo y ya tu inversión va a ser mucho más rentable. Y ya para terminar, unas recomendaciones. Empezamos con esta que dice, recuerda que el objetivo con la segmentación es buscar a cada destino o servicio que ofrezcas el perfil ideal de tu cliente. Es decir, tú tienes que ofrecer la idea de una segmentación es que ofrezcas un destino determinado a un público determinado. O sea, tienes que buscar, por ejemplo, cuál es el público que quiere viajar a Egipto, cuál es el perfil de ese público. Entonces tú vas a buscar, en base a lo que hemos conversado anteriormente, en cómo puedes empezar a segmentar ese público, ¿no? El otro punto es, la clave de una buena segmentación es conocer el perfil del público que mejor se relaciona con nuestras campañas de marketing. ¿Qué significa esto? Significa de que se trata que cuando tú empiezas a lanzar una campaña, es para empezar a conocer una campaña publicitaria en Facebook o en Instagram o en Google, es esperar un tiempo y conocer quiénes son esas personas, ese perfil de personas que realmente le ha interesado nuestro anuncio. Como la idea de segmentar justamente es separar quiénes sí y quiénes no.
Entonces tú te vas a dar cuenta ese perfil, cuáles son los que sí realmente han reaccionado, han tenido buena interacción con tus campañas de marketing y a ellos son los que te tienes que enfocar. Otro punto, otra recomendación es haz pruebas A/B en tus campañas para ver cuáles tienen mejor interacciones y cuáles no. ¿Qué significa pruebas A y B? Por ejemplo, tú quieres lanzar una campaña a través de Facebook para promover Egipto. Entonces tú dices, ok, tengo una idea, una campaña, pero voy a probar dos campañas, ¿no? Una con esta foto y otra con este tipo de fotos, entonces vamos a probar cuál sale. Las campañas, vas a experimentar y viendo en ambas, primero, cuál tiene mejor reacción, cuál tiene más reacciones, más interacción con los pasajeros. Perdón. Y luego, lo que tienes que hacer es, definir realmente cuál de esas dos campañas son las mejores. Si tú ves que hay una campaña que ha tenido mejores reacciones, la otra descartas y ves realmente empiezas a segmentar en base a esa campaña, cuál ha tenido mejor reacción y cuál realmente cuál ha sido el perfil de ese público que tú estás buscando, ¿no? Punto 4. Toma en cuenta otros criterios avanzados para segmentar como tipo de dispositivo, marca de dispositivo, sistema operativo, etc. Es algo que también yo al principio no lo consideraba, pero sí es importante, más que todo para cuando ya busques hacer segmentaciones mucho más avanzadas, más profundas. Tiene que ver también con el tipo de dispositivo, es decir, como lo comenté anteriormente, ¿no? Google Ads te ofrece, así como Google Analytics, saber de dónde te escriben, ¿no? De una computadora, de un celular, de un smartphone, de una tablet, qué marca de tablet, qué marca de celular están usando más, qué tipo de sistema operativo, de repente Android, de repente están utilizando el de Apple, etcétera. ¿Por qué? Porque en base a esos pequeños detalles tú puedes ver de repente el perfil que está buscando. Por ejemplo, de repente una persona utilizó un celular que es de marca iPhone, un iPhone X, que es la última generación de celulares. Entonces tú te das cuenta que una persona que tenga un celular de iPhone X, en mayoría, suele ser personas que tienen un costo de vida alto, ¿no? Que les gusta ese tipo de estilo de vida. Entonces, quizás tus campañas pueden ir enfocadas en ese tipo de personas que tú estás buscando. Si es que tú vendes de repente viajes deluxe o VIP, ¿no? Por decirlo así. Es un ejemplo nada más, ¿no? Y por último, no solo consideres segmentar para tus campañas de redes sociales y Google, sino también para el email marketing. Esto es importante. Parte de las cosas que uno tiene que hacer como agencia de viajes es, obviamente, obtener toda la data que un cliente te puede ofrecer. Puede ser también números de WhatsApp, puede ser también correo electrónico. Los correos electrónicos no pueden quedar descartados. O sea, tus campañas de marketing tienes que sí o sí incluirlas en lo que viene a ser el correo electrónico, lo que se llama email marketing, ¿no? Entonces, también puedes segmentar por grupos, así como lo hacías para Facebook, de repente, hombres de 25 o 35 años que quieren conocer de repente, no sé, Medellín. Entonces, en vez de enviarles información a ese tipo de público, tú ya has segmentado. Me refiero, ya no es que tienes los datos de tus clientes, ojo, no de personas que están creyendo que son interesadas, sino de tus clientes, y agregarles una base de datos separando, por ejemplo, las edades, los gustos, qué prefieren, etc., ¿no? Entonces, envías correos electrónicos que no sean masivos, de repente una vez al mes o cada 15 días, con información relevante para este tipo de público que tú ya segmentaste. Y bueno, eso es todo. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar acá, atentos a este webinar que acabo de presentar. Espero que les haya sido muy útil. Acá me pueden seguir ustedes en mis redes sociales. Soy Nano Cuculiza. Me pueden seguir en YouTube. Tengo un canal de YouTube donde tengo más videos de otros webinars, así como consejos si es que tienen una agencia de viajes o un pequeño emprendimiento. Igual que en Facebook, en Instagram, también en LinkedIn me pueden encontrar como Nano Cuculiza. Ahí está mi correo electrónico y también mi WhatsApp si quieren información adicional. Gracias, Esmeralda, y saludos a todos los que nos ven. Hasta pronto. Hasta luego.